Hola, soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. La historia de la humanidad es la aventura de una especie que transitó desde la más salvaje existencia hasta la compleja civilización contemporánea. No obstante, estos logros podrían colapsar en el futuro, de acuerdo a las reflexiones del documentalista Luis Quevedo, quien desde una perspectiva científica e histórica aborda estos temas en los dos documentales sobre los que hoy conversamos. Esto es Los Observadores. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí, Iván. Bienvenido aquí a Los Observadores. Gracias. Vamos a hablar de dos documentales, dos historias que nos has contado a través de la lente, donde el eje, donde el punto nodal es el ser humano y su historia, y su trayectoria como especie de una existencia prácticamente salvaje a la civilización más compleja, a la civilización actual, contemporánea. ¿Por qué no comenzamos por platicar cómo después de estas experiencias extremas, cómo defines a nuestra especie, cómo la entiendes, qué has aprendido? He aprendido que seguramente estamos todavía en proceso de humanización. Esto de creernos humanos es como punto de llegada, no está muy claro. Estamos en flujo y, como tú bien sabes, la evolución es un proceso. Por tanto, estamos haciéndonos. Y eso son buenas noticias, yo creo. Sobre todo habida cuenta de los tiempos que corren, ¿no? Somos una especie que básicamente, después de comprobarlo todo, después de ver que efectivamente hay un lenguaje sofisticado entre delfines, que otras especies utilizan herramientas, a pesar de todos los pesares, está claro que somos fundamentalmente dos cosas: sociales, es decir, comunicativos, y tecnológicos. A través de nuestra inteligencia, a través de nuestras manos y sus creaciones, es como nos erigimos en especie o en sociedad. Eso seguro. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, porque si somos tecnológicos, quiere decir que hemos marcado nuestra historia evolutiva, nuestro progreso en distintas etapas. Tú has hecho un recorrido inverso, apasionante. Desde el siglo XXI lo que haces es viajar para atrás de la mano de un gran investigador y nos vas mostrando esos grandes saltos que dio la humanidad. Platícame en grandes rasgos esta experiencia, ¿dónde estuvieron? Lo primero que hicimos fue intentar averiguar de dónde venimos, cómo llegamos a ser nosotros si veníamos de primates, de monos. Entonces, de la mano de Eudald Carbonell, de uno de los tipos que dirige las excavaciones de Atapuerca en España. Uno de los científicos más reconocidos en España. Un tipo reconocidísimo. Lo que hicimos fue viajar al origen de todo, antes de que existiera la especie como tal, antes de que fuéramos Homo. Fuimos a África, ¿no?, la cuna de la humanidad, y a partir de allí, en un formato de road movie, es decir, es una aventura. Nadie habla a cámara, nadie explica, no son clases magistrales. Te vienes con nosotros en una aventura. Fuimos a ver el lugar donde empezamos a dar nuestros primeros pasos sobre dos patas. ¿Por qué? ¿Qué condiciones, qué factores externos hicieron que un tipo que de repente iba así, que liberaba las manos, le fuera mejor que uno que no hiciera esto? O uno que fuera omnívoro le fuera mejor que uno que fuera estrictamente vegetariano. Bueno, estas cosas nos fueron llevando por otros lugares fantásticos de la evolución, como son, por supuesto, Georgia, con la primera entrada en Eurasia, o la salida de África. Visitamos, por supuesto, Atapuerca. Volvimos al continente africano para ver el surgimiento de los Homo sapiens como somos ahora, lo tan distintos y, sin embargo, tan iguales que somos aquellos primeros primates, ¿no? Esa fue la primera gran aventura. Eso fue una aventura que nos llevó 3 años. Que se titula En busca del primer europeo. ¿Dónde lo encuentras? Platícame cuál es... El primer europeo está bastante claro que está en Atapuerca, precisamente, y de ahí empezaba. O sea, es la salida del ser humano a Europa. Sí, el primer fósil que encontramos. Obviamente hay muchos fósiles que no hemos encontrado, porque entre África y Atapuerca hay muchos cientos de kilómetros. Eslabones perdidos. Pero la cosa es que el primer fósil que se ha encontrado, y se puede ver que ahora está relacionado, y por cierto hace muy pocas semanas aparecía un artículo científico que todavía cerraba más, ¿no?, la vinculación de que estos tipos son los que en última instancia dieron a los neandertales o heidelbergensis y nosotros los sapiens probablemente. Está allí, y en Atapuerca se le llama Homo antecesor o antecesor, según uno. Y me queda claro que hiciste en este primer documental, En busca del primer europeo, una gran aventura, un gran recorrido, pero no te bastó. No te bastó y te vas a buscar ahora no el pasado,
sino el futuro. Sino un futuro perdido, que es lo que nos tiene en tensión, porque yo quiero saber dónde se busca el futuro perdido viajando de la mano de un científico hoy, en el siglo XXI. Y sobre todo hacia el pasado. Sobre todo hacia el pasado. ¿Cuál es la tesis de este documental? La tesis de este documental, de esta aventura, es, y sobre todo fue algo que venía mucho de la gran crisis que hemos vivido en los últimos años, esta idea de falta de esperanza, porque no hay progreso, porque no servimos, porque no avanzamos. Lo que quisimos fue visitar cómo hemos llegado a ser como somos y, sobre todo, intentar aprender del pasado. ¿Qué hicimos? Nos fuimos a los cazadores-recolectores, con los San en Namibia, Botsuana, en el Kalahari, y pasamos tiempo con ellos, viendo cómo vivíamos hace 20, 30.000 años. Cazadores-recolectores plenamente integrados en la naturaleza. Después de esto fuimos a ver, y esto te sorprenderá mucho, nos fuimos hasta lo que es actualmente Turquía, a un lugar que se llama Göbekli Tepe, la colina panzuda, donde se encontraron templos de piedra labrada de 10, 12 y hasta 15.000 años de antigüedad. O sea, estamos hablando previos al establecimiento de las grandes, de la primera civilización. Previo a la agricultura, por ejemplo. Ya hay construcciones de templos antes de que hubiera agricultura. Esto va en contra de todo lo que hemos de lo que asumido. se ha dicho, que la agricultura es la base de la civilización. Primero tienes los medios de producción y luego produces, ¿no? En un sentido marxista clásico. Bueno, no, resulta que nuestra historia fue al revés. Primero hubo, y esto es un poco controvertido, pero primero fue la religión, primero fue la abstracción que permitió que gente que no fuéramos consanguíneos pudiéramos tener un elemento aglutinador, y esa fue la cultura. O dicho de otra manera, en términos evolutivos, los que no hicieron esto no pudieron progresar. Eso es. No es que tuviéramos que desarrollar una religión o pensamientos, creencias abstractas, pero los que lo hicieron lograron aglutinarse en grupos de poder más fuerte y por lo tanto dominar. Y vencieron. Y luego de allí, de hecho, visitamos la primera gran ciudad. ¿Cuál es la primera gran ciudad de la humanidad? La que conocemos ahora se llama Çatalhöyük. También está en la península de Anatolia, en lo que es Turquía. Hay que grabar ese nombre. Es la primera gran ciudad que tuvo la humanidad. Eso es. En palabras de Eudal, es la Nueva York de la época. Hay muchísimas casas de adobe, una pared contra pared. Por cierto, ¿sabes una cosa muy curiosa? No tiene puertas. Se entran por los tejados. Bueno, esto es la primera ciudad moderna con cazadores-recolectores, que hacen lo mejor que pueden. Construir con puertas por arriba, apilan casas, porque todavía no existe la idea de la ciudad. La están creando en ese momento. Es un lugar apasionante que visitar. De ahí cómo damos el gran paso a convertirnos en este ser que domina la tecnología, que aprende, que es capaz de conocer sus errores y mejorar. Ahí hay un momento clave, yo creo, en la evolución, y nosotros elegimos ilustrarlo viajando nada más y nada menos que al Círculo Polar. Nos fuimos al norte del norte, porque una de las cosas que queríamos responder era cómo esta gente con estas herramientas tan rudimentarias pudieron, entre otras cosas, piénsalo, ¿dónde estamos ahora? ¿Cómo llegas con esas herramientas a conquistar las Américas? Exactamente. Es Me estás refiriendo a aquellos que pasaron por primera vez Beringia, claro, cuando era un paisaje congelado, claro, muy difícil. Tú vas y buscas, yo busco sería sus análogos. Sus análogos. Sí, son los Sami, que es una gente que vive particularmente en Finlandia, pero también en Rusia, Noruega y Suecia. Viven, esto es muy curioso, es una de las claves de cómo pudieron llegar hasta aquí, hasta las Américas, y es que es gente que cazaba, porque había poco que recolectar en las estepas heladas. Sin embargo, se asocia a sus presas, llega a convivir, a comprenderlas y vivir íntimamente ligados. En el caso de los Sami, son los renos. Llegamos allí, vimos cómo pudimos sobrevivir a ese frío extremo, con herramientas rudimentarias, cómo nos asociamos y cómo extraemos todo de la naturaleza. Pero ahí hay un momento que yo creo que es clave de comprender, que es que al principio, fíjate que ellos se asocian, ¿no? Sacan su comida del reno, sus herramientas del reno, se protegen del frío apropiándose de lo que la evolución ha legado en el reno. Y en cambio nosotros estamos allí en medio de aquel frío con una chamarra fantástica de fibra sintética. Y eso es un momento en el que Eudal nos contó una cosa que era fantástica, que era, fíjate cómo es la evolución, cómo ha sido nuestra evolución cultural, no genética. Las mismas personas que antes se apropiaban de la naturaleza, ahora la observan, la aprenden, ven los procesos, ven las propiedades de esos elementos naturales, los abstraen y de repente pueden mejorarlos. Eso es el nacimiento del proto-método científico antes de que se establezca esa idea de ser curioso y de no solo ser curioso sobre la naturaleza tal cual es, sino abstraerla
mucha de la gente seguro que se sienta en este asiento es especialista precisamente en eso. Sin embargo, Luis, tú me hablas en el título de este documental que estará por verse este año. En busca de un futuro, pero de un futuro que se pierde, sí, que colapsa, que desaparece. ¿A qué se refiere? Porque hasta donde vamos, me has hablado de un progreso natural, de magnífico, una especie magnífica. Claro, pero ¿En fíjate, qué momento se pierde ese futuro? Estuvimos en los templos de Göbekli Tepe, estuvimos en la primera ciudad, Çatalhöyük. ¿Por qué no vivimos todos en Çatalhöyük o en aquella civilización? Bueno, algo les pasó. Y lo mismo pasó en Istambul, y lo mismo pasó con la Sami. Todas las civilizaciones que hemos conocido hasta el día de hoy, y salvo en la que estamos ahora mismo, han colapsado. Y aquí es cuando venimos precisamente acá, a la península del Yucatán, a intentar comprender qué pasó con aquel sistema complejísimo y exquisito de ciudades-estado que fue lo que llamamos ahora la civilización maya. Y eso lo hacemos de mano de no solo el arqueólogo Carbonell, sino también Martín Medina Elizalde, que es un paleoclimatólogo que está ahora en Amherst College, en Massachusetts, y que es un tipo que, fíjate, me metí con él a bucear en los cenotes en busca de estalagmitas particulares que han guardado una especie de memoria, como si fuera un vinilo, de las precipitaciones que caían al caer la lluvia y filtrarse por la roca. Saber entonces cuánta lluvia cayó. Un registro del clima durante milenios. Como los anillos de un árbol, lo mismo. ¿Y qué dejaba ver este registro? Eso dejaba ver cosas interesantísimas, como que la cosa que nos ha enseñado la arqueología y la historia, la emergencia y el eventual colapso de las ciudades-estado maya, si tú le colocas encima esta nueva capa de información científica, de repente te das cuenta que encaja perfectamente con periodos de fluctuación climática. Cuando suben, el clima es estable. Cuando empiezan los problemas, el clima fluctúa. No es que vaya mal, es que fluctúa, oscila. Incluso llegaron a vivir periodos de hasta 18 años de sequía. Y piénsalo, en sociedades que son teocracias, que tienen una verdad absoluta, que no son flexibles, que no aprenden, que no tienen el método científico, entre otras cosas. ¿Y por qué nos interesó tanto esto? Porque es uno de los ejemplos paradigmáticos más bonitos que hay para diferenciar entre lo que es el apocalipsis y el colapso. El apocalipsis es lo que nos dicen, ¿no? Que sucede algo terrible y mueren. Puede ser una guerra, puede ser un meteorito. El colapso es mucho menos sexy, no tiene glamour. El colapso nadie sabe que está en ello hasta que acabó de suceder. Es un parte del ciclo y si adivino ese futuro perdido que tú estás proponiendo en el documental es una advertencia de ese colapso maya en la civilización actual. Sí, y sí, porque ahora, fíjate, a los maya, que todavía siguen habitando las mismas tierras, por cierto, simplemente no en ese nivel de civilización, no les puedes acusar de nada porque no lo sabían. Pero a ti y a mí, nosotros sabemos que hay marcha para atrás. Un cambio climático. Y los tomadores de decisiones, diseñadores de políticas públicas deberían lo sabemos ahora. De hacer el recorrido que tú hiciste. Claro, entonces esa es la clave del documental. Para no perder ese futuro al que muchos parecemos haber renunciado, tenemos que aprender de nuestro pasado. Luis, ¿dónde y cuándo voy a poder ver En busca del futuro perdido? Este año va a estrenarse primero en la 2 de Televisión Española, que es coproductora. ¿En la edición internacional? En la internacional también. En la 2 primero y luego Televisión Española Internacional. Y luego, a partir de ahí, espero que pronto pueda traerlo a festivales aquí, sobre todo al de la UNAM, que me hace muchísima ilusión poderlo traer. Presentamos el anterior documental aquí hace 3 años, así que sería muy bonito poder hacerlo nuevamente. Pues tendremos que estar muy alerta también que en tu noticiario tú nos avises. Sí. ¿no? Yo, de hecho, una de las cosas que intento hacer complementarias a todo esto es, tú sabes que yo tengo un noticiero de ciencia y tecnología diario, se llama CST, en NTN24, uno de estos canales internacionales de satélite. Y de hecho, ese es, así como me paso 3-4 años produciendo un documental, eso es el día a día, ¿no? Eso es yo creo que una de las cosas que compartimos de manera más clara, ¿no? La idea de querer difundir y aumentar la importancia del pensamiento crítico y del conocimiento. Y del conocimiento en la sociedad en general, sin importancia de nivel de estudios, adquisitivos. Todo el mundo debe participar de ello. Pues ahí está, hay que estar muy alertas para ver el estreno de En busca del futuro perdido de Luis Quevedo, un documentalista que ha viajado con cámara al hombro por todo el mundo, por el tiempo, y que yo te agradezco que vengas aquí a Los Observadores a compartir. Bueno, un gusto completo. Muchísimas gracias, Iván. Muchas gracias a ti, Luis. Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.